Mis superiores me habían ordenado replegar a los hombres, y la nieve delante de Holzwir ya estaba llena de cuerpos. Los tanques alemanes avanzaban creyendo que nuestra línea se había roto, mientras el cazacarros ardía a pocos metros de mí. Con la pierna herida y la radio en la mano, entendí que, si yo seguía retrocediendo, nadie quedaría entre ellos y mis hombres. Así que subí sobre el metal en llamas, tomé la ametralladora y acepté que, desde allí, ya no había retorno seguro. El 26 de enero de 1945, en el este de Francia, la nieve cubría los campos alrededor del pequeño pueblo de Holzwir. El aire era frío, el cielo estaba bajo, y la humedad se filtraba a través de los abrigos de los soldados. En aquella zona, conocida por los mandos como parte del saliente de Colmar, las fuerzas alemanas seguían aferradas a un trozo de territorio al oeste del Rin. Para los aliados, ese saliente era un problema táctico serio. Desde allí, las unidades alemanas podían hostigar líneas de suministro, lanzar contraataques locales y retrasar la entrada definitiva en Alemania. Los planes aliados para la zona consistían en ir reduciendo el saliente mediante una serie de ataques sucesivos. No era una operación rápida ni espectacular. Se trataba de avanzar pueblo a pueblo, bosque a bosque, canal a canal. La nieve, el barro y las temperaturas bajas hacían cada paso más difícil. Los soldados caminaban sobre capas de hielo sucio, con el equipo empapado y los pies entumecidos. En aquella parte del frente operaba la 3ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos. Era una división veterana. Con campañas anteriores en el norte de África, Sicilia e Italia, entre sus regimientos estaba el 15 SO de Infantería. Y dentro de ese regimiento, la Compañía B, la unidad había sufrido un fuerte desgaste a lo largo de la guerra. Los hombres veteranos se mezclaban con reemplazos recién llegados que aún se estaban adaptando al frente europeo. A principios de enero, la Compañía B no se parecía ya a la que había desembarcado en el sur de Francia meses antes. Las listas mostraban una realidad dura. De la plantilla teórica de más de 200 hombres, quedaba en algunos momentos menos de una cuarta parte en condiciones de combatir. Muchos habían muerto o resultado heridos en combates anteriores. Otros habían sido evacuados por enfermedades o agotamiento. Lo que quedaba sobre el terreno era una fuerza reducida, pero con un alto nivel de experiencia en combate. Entre esos hombres figuraba un joven teniente de Texas, llamado Audie Leon Murphy. Había llegado a la división como soldado raso y, con el tiempo, había sido ascendido por méritos en el campo de batalla. Su estatura era baja, su aspecto más cercano al de un muchacho que al de un oficial endurecido. Quienes no lo conocían podían subestimarlo a primera vista, pero su historial dentro de la unidad hablaba de resistencia, disciplina y capacidad para mantener la calma bajo fuego. Murphy había sido herido meses antes y había pasado una temporada en un hospital de campaña. Regresó a su regimiento a principios de 1945, justo cuando la división se concentraba en la reducción del saliente de Colmar. Encontró la Compañía B muy mermada, con numerosos rostros nuevos y muchos huecos en las filas. La composición de los pelotones había cambiado varias veces en poco tiempo. Las relaciones dentro de la unidad se reconstruían sobre la base de recuerdos recientes de combate y pérdidas. Su rutina en esos días combinaba tareas de mando inmediato y labores comunes a cualquier hombre de infantería. Supervisaba la colocación de puestos de observación. Revisaba las ametralladoras, distribuía munición y coordinaba patrullas. Pasaba largas horas caminando entre agujeros de tirador, posiciones avanzadas y puntos de enlace. El terreno alrededor de Holzwir estaba formado por cultivos abiertos, pequeñas granjas dispersas, canales y un bosque cercano. Ese bosque, de árboles desnudos por el invierno, era un lugar ideal para esconder tropas y preparar contraataques. El peligro no venía solo del frío o del cansancio. Las unidades alemanas al otro lado del bosque seguían combativas. Aunque el Tercer Reich se encontraba ya bajo presión en varios frentes, los soldados que defendían el saliente no mostraban señales de rendición pronta.
Los informes hablaban de contraataques nocturnos, infiltraciones y ataques sorpresivos contra posiciones avanzadas. La compañía B debía estar en guardia de forma constante. En los días previos al 26 de enero, la división lanzó ataques para empujar a los alemanes hacia el interior del saliente y recortar su anchura. En algunos sectores se avanzó, en otros se perdió terreno y se volvió a ganar después. Los hombres aprendieron a moverse entre nieve, humo y árboles astillados por la artillería. El sistema de canales y zanjas aumentaba la dificultad de cualquier maniobra. La sensación general era la de una lucha lenta, pesada, sin movimientos espectaculares, pero con un coste continuo. La mañana del 26 de enero comenzó sin grandes alteraciones. El cielo seguía cubierto. El paisaje era blanco y gris. La compañía B recibió la orden de ocupar y defender una posición al borde del bosque, cerca de Holzwir. Su misión era proteger ese sector frente a posibles contraataques y evitar que los alemanes recapturaran el terreno recién ganado. No se trataba de un ataque, sino de sostener una línea frágil en condiciones precarias. Las posiciones eran rudimentarias. Se excavaron zanjas poco profundas en la nieve y la tierra helada. Se reforzaron con sacos de arena cuando era posible, pero no siempre había materiales suficientes. Los hombres se repartieron las posiciones de fusil, las ametralladoras ligeras y los puestos de observación. Como apoyo anticarro cercano, se les asignó un cazacarros M10, que se situó en las inmediaciones de la compañía, con su cañón orientado hacia el campo abierto. Murphy dedicó buena parte de la mañana a comprobar el despliegue. Pasó de una posición a otra, intercambiando pocas palabras, haciendo preguntas sobre munición, campos de tiro y posibles ángulos muertos. Sabía que sus hombres eran pocos para cubrir el frente asignado. Sabía también que un ataque serio pondría a prueba no solo el valor individual, sino la capacidad de coordinación en circunstancias desfavorables. El cazacarros era un recurso importante, pero no una garantía absoluta. En el lado alemán, aquella jornada no se preveía como una simple escaramuza. Los mandos habían resuelto lanzar un contraataque considerable para desalojar a los estadounidenses del borde del bosque y aliviar la presión sobre el saliente. Se reunieron varios carros de combate y un número significativo de infantes. El objetivo era romper las posiciones recién ocupadas, forzar una retirada y ganar tiempo para reorganizar la defensa más al este. La operación incluía una preparación artillera previa para desgastar la línea contraria. Pasado el mediodía, el ambiente cambió. Primero llegaron los sonidos lejanos de artillería pesada. Poco después, los proyectiles empezaron a caer alrededor de la compañía B. Las explosiones levantaban columnas de nieve y barro, arrancaban ramas y dejaban cráteres negros en el paisaje blanco. Los hombres se encogieron en sus zanjas, ajustaron sus cascos y se hicieron aún más pequeños contra la tierra húmeda. Las comunicaciones por cable sufrieron las consecuencias. Varios tramos de línea telefónica quedaron cortados por la metralla. Los enlaces tuvieron que salir a reparar cables bajo el fuego, exponiéndose en el terreno abierto. La radio asumió parte del trabajo, pero la interferencia del combate dificultaba a veces la claridad. En ese marco, cualquier orden tardaba más en llegar a todos los rincones de la compañía. A través del humo y la nieve levantada, los observadores empezaron a percibir movimiento. Siluetas se perfilaban en el borde del bosque, todavía confusas. La artillería alemana redujo su intensidad, señal de que la fase siguiente del ataque estaba en marcha. De la línea de árboles surgieron entonces varios carros de combate, avanzando en abanico sobre el campo. Detrás de ellos, la infantería comenzó a desplegarse, ocupando el espacio entre los vehículos o aprovechando el terreno para cubrirse. Desde las posiciones estadounidenses, la escena imponía. 6 carros avanzaban hacia el sector de la compañía B, acompañados por lo que parecía ser una fuerza de infantería muy superior en número a los defensores. El cazacarros M10 recibió la orden de abrir fuego. Sus disparos resonaron con un estruendo seco, intentando golpear a los vehículos en las zonas más vulnerables.
Los tanques respondieron con sus propios cañones, lanzando proyectiles que estallaban cerca de las posiciones estadounidenses o buscaban neutralizar al cazacarros. Los hombres en las zanjas empezaron a disparar contra la infantería enemiga. Las ametralladoras ligeras escupían ráfagas cortas para no agotar la munición demasiado pronto. Las decisiones se tomaban segundo a segundo. ¿Cuándo disparar? ¿Cuándo agacharse? ¿Cuándo cambiar de cargador? Los primeros alemanes cayeron en el campo, pero otros seguían avanzando, aprovechando cualquier irregularidad del terreno. Era claro que la Compañía B estaba enfrentando un ataque de mayor intensidad que los habituales. Las bajas estadounidenses comenzaron a acumularse. Algún hombre quedó inmóvil entre la nieve, sin posibilidad de ser recuperado mientras durara el fuego. Otros fueron arrastrados hacia atrás por compañeros que corrían el riesgo de ser alcanzados. En medio del ruido, gritos y órdenes se mezclaban con el estruendo de los cañones. La línea, poco poblada desde el principio, empezaba a mostrar huecos. En ese momento, el cazacarros M-10 fue alcanzado por un proyectil enemigo. El impacto lo dejó fuera de combate y poco después empezó a arder. La tripulación, consciente del peligro de explosiones secundarias, se lanzó fuera del vehículo y corrió hacia la cobertura más cercana. El cazacarros se convirtió en un punto negro envuelto en llamas, visible desde todo el sector. Para los hombres en tierra, era una señal inquietante. El principal apoyo anticarro cercano había sido neutralizado. Los tanques alemanes, viendo que el cazacarros ya no representaba una amenaza directa, continuaron su avance con mayor libertad. La infantería enemiga, cubierta por esos vehículos, siguió cerrando la distancia. Las posiciones de la Compañía B eran ahora el objetivo claro de la ofensiva. Los defensores tuvieron que concentrar su fuego en varias direcciones a la vez. El desgaste físico y mental era inmediato. Murphy, en calidad de oficial al mando en el sector, evaluó la situación con rapidez. Sabía cuántos hombres quedaban en primera línea y qué recursos se habían perdido ya. Las posibilidades de mantener la posición hasta el último hombre, con aquella desproporción de fuerzas, eran mínimas. Una resistencia rígida en ese punto podía significar el aniquilamiento de la unidad. La prioridad pasaba por impedir el colapso total y ganar tiempo para reorganizarse. La decisión que tomó fue ordenar el repliegue de sus hombres hacia una línea de defensa más segura en la retaguardia inmediata. Indicó que se retiraran hacia el bosque, utilizando cualquier cubierta, sin convertir la retirada en una fuga desordenada. Mientras ellos se movían hacia atrás, alguien debía quedarse para frenar a los alemanes y evitar que el repliegue se convirtiera en una persecución. Murphy asumió ese papel. Optó por permanecer en la línea adelantada para cubrir la retirada. Desde la lógica alemana, esa orden de repliegue y la desorganización aparente en las posiciones indicaban una victoria cercana. Los atacantes podían pensar que el adversario estaba ya roto. Un oficial que se quedara atrás, herido o aislado, parecía condenado. En ese momento, los nazis podían creer que la infantería estadounidense, en aquel sector, estaba acabada. La presencia de tanques reforzaba la impresión de superioridad. Murphy no se retiró hacia el bosque con sus hombres. Se mantuvo en el área de las posiciones iniciales. Cerca de las zanjas y del cazacarros en llamas, disponía de un aparato de comunicación para contactar con la artillería. Desde allí comenzó a solicitar fuego sobre las formaciones enemigas que avanzaban. Al mismo tiempo, disparaba su fusil contra la infantería que se acercaba. El trabajo en esas condiciones era extremadamente peligroso. Cada vez que levantaba la cabeza para observar la posición del enemigo y ajustar las coordenadas de artillería, se exponía al fuego. Los tanques y los fusileros alemanes seguían intentando acortar la distancia. La nieve levantada por los impactos dificultaba la visión. Pese a ello, las órdenes de fuego llegaban a la retaguardia y los proyectiles aliados comenzaron a caer entre las filas enemigas. Murphy estaba herido. En algún momento del combate había recibido un impacto en una pierna. El dolor estaba presente en cada movimiento, pero no le impedía seguir de pie o arrastrarse cuando era necesario. La combinación N de adrenalina,
frío y responsabilidad lo mantenía concentrado. Sabía que detrás de él sus hombres necesitaban tiempo para afianzarse en nuevas posiciones. En un punto crítico del enfrentamiento, tomó una decisión que se alejaba del comportamiento esperado de un oficial herido bajo fuego. En lugar de replegarse hacia el bosque tras haber cubierto parte de la retirada, se dirigió hacia el cazacarros destruido. El vehículo seguía ardiendo, y de vez en cuando la munición que quedaba en su interior estallaba. El calor era intenso, el humo, espeso y oscuro. Era un lugar que cualquiera habría evitado, salvo por un detalle clave. Sobre el casco del cazacarros, aunque el vehículo estuviera inutilizado, seguía montada una ametralladora pesada. El arma tenía un campo de tiro excelente sobre la zona por la que avanzaba la infantería enemiga. Murphy subió al cazacarros, trepando por el metal caliente y ennegrecido. Desde allí, quedaba expuesto a la vista de los alemanes. Pero también obtenía una posición dominante desde la cual podía maximizar el efecto de su fuego. Una vez arriba, comenzó a disparar la ametralladora pesada contra la infantería enemiga. Las ráfagas barrieron las líneas de avance de los atacantes. Los soldados alemanes tuvieron que lanzarse al suelo, buscar refugio en cualquier depresión del terreno, detrás de árboles caídos o restos de estructuras. El ritmo del ataque se redujo. Los movimientos masivos se convirtieron en desplazamientos cortos y dispersos. Al mismo tiempo, Murphy continuaba utilizando su medio de comunicación para indicar ajustes en el fuego de artillería. Pedía impactos más cercanos, arriesgándose a que los proyectiles cayeran peligrosamente próximos a su propia posición. El cálculo debía ser preciso. La artillería empezó a golpear entre los carros y la infantería alemana, fragmentando aún más el ataque. El campo frente a la compañía B se llenó de cráteres, cuerpos inmóviles y humo mezclado con nieve. Durante alrededor de una hora, Murphy sostuvo esa posición. Disparaba, corregía fuego, volvía a disparar. La pierna herida, el calor del cazacarros, las explosiones esporádicas dentro del vehículo y el fuego enemigo creaban un entorno extremo. Los tanques alemanes, al ver que la infantería quedaba castigada por la artillería y por la ametralladora, comenzaron a replegarse para evitar quedar expuestos sin apoyo cercano. El ímpetu del contraataque disminuyó claramente. Desde el bosque, los hombres de la compañía B que habían logrado replegarse observaban, en la medida de lo posible, la escena. Veían el cazacarros en llamas y, sobre él, una figura que seguía disparando. Muchos creyeron que no podría sobrevivir. Sin embargo, mientras el ataque se desordenaba, entendieron que aquel punto de resistencia estaba haciendo posible que sus nuevas posiciones no fueran arrolladas. El combate, en ese momento, dependía en gran medida de ese foco de fuego solitario. Al final, cuando la munición de la ametralladora pesada se agotó y las condiciones sobre el cazacarros resultaron insostenibles, Murphy abandonó la posición. Descendió del vehículo como pudo. Con movimientos torpes por la herida y el agotamiento, se dirigió hacia el bosque, buscando la cobertura de los árboles. Al llegar a las líneas donde se encontraba su unidad, fue recibido con sorpresa. Muchos suponían que habría caído en manos del enemigo, o habría muerto en el intento de sostener la línea. En el campo frente a la antigua posición de la compañía B, el rastro del combate era evidente. Había cuerpos alemanes esparcidos sobre la nieve, restos de equipo y huellas que marcaban el repliegue de los tanques. El ataque, que en un principio parecía destinado hasta arrasar la posición estadounidense, había sido detenido. La nueva línea en el bosque se mantuvo. La brecha que los alemanes buscaban abrir en ese sector no llegó a consolidarse. En los días posteriores, mientras la división continuaba sus operaciones en el saliente de Colmar, los mandos comenzaron a recoger testimonios sobre lo ocurrido en Holzwir. Se entrevistó a soldados de la compañía B, a artilleros de la retaguardia y a miembros del batallón. Se revisaron los partes de bajas, las horas de los bombardeos y las posiciones de los carros enemigos. De ese conjunto de datos, emergió un relato consistente sobre la acción de Murphy.
Su decisión de mantenerse en la posición adelantada y utilizar el cazacarros destruido como base de fuego había sido determinante en el sector. La cadena de mando inició el procedimiento para recomendar una alta condecoración. El expediente describía el contexto de inferioridad numérica, la pérdida del apoyo anticarro, la orden de retirada a los hombres y la decisión personal de cubrir ese movimiento. Relataba la subida al cazacarros en llamas, el uso de la ametralladora y la dirección del fuego de artillería. Se hacía hincapié en que todo ello ocurrió mientras el oficial estaba herido. Los hechos se presentaban con un lenguaje sobrio, conforme a los usos militares. El reconocimiento oficial llegó después, como culminación de un proceso interno. Murphy fue citado por su valor excepcional en aquella jornada de enero. El documento que recogía su condecoración mencionaba Holtzbir como escenario del combate. Para la división, el episodio se convirtió en referencia al hablar de resistencia bajo presión extrema. No alteró la estructura general de la campaña, pero sí dejó una marca profunda en la memoria de quienes lo vivieron. Tras el final de la guerra en Europa, la figura de Audie Murphy fue adquiriendo notoriedad pública. Se convirtió en uno de los soldados más condecorados de su país. Participó en actos, entrevistas y más adelante, en producciones cinematográficas que recreaban episodios de su servicio. Sin embargo, en el núcleo de su biografía militar, seguía estando la imagen de aquel joven oficial sobre un cazacarros ardiendo frente a Holtzbir. Para muchos veteranos de la 3ª División, ese momento concentraba la esencia de su comportamiento en combate. Con el paso de las décadas, historiadores y cronistas han vuelto una y otra vez a esa jornada de enero de 1945. Han analizado los movimientos de unidades, las órdenes emitidas y los resultados finales. Han situado el episodio dentro del marco más amplio de la reducción del saliente de Colmar. Pero al bajar del nivel de mapas y cifras al de experiencias individuales, el foco se detiene inevitablemente en la decisión de Murphy de no retirarse cuando parecía lógico hacerlo. En esa elección se condensa el carácter de su actuación. Holtzbir. Hoy es un pueblo tranquilo. La nieve sigue cayendo algunos inviernos sobre los campos que un día vieron tanques avanzar y cazacarros arder. En las afueras, una placa recuerda la posición donde un oficial estadounidense resistió casi solo frente a un ataque mayor. Los árboles han crecido, los caminos se han asfaltado, y el paisaje ha cambiado en parte. Pero la referencia geográfica sigue allí, marcando la distancia entre el pueblo y el bosque. Los documentos militares conservan el registro de aquella acción como parte de la historia oficial. Listas de bajas, partes de munición, esquemas de posiciones y testimonios de oficiales forman un conjunto coherente. No hay frases altisonantes en esos papeles, solo descripciones de hechos en un lenguaje técnico. Sin embargo, al leerlos de forma seguida, aparece la imagen de un momento de ruptura contenido por una decisión individual. Un instante en el que las expectativas del enemigo no coincidieron con lo que realmente ocurrió. Desde la perspectiva de las fuerzas alemanas que atacaban ese día, la situación parecía, en cierto momento, inclinada a su favor. Tenían tanques, tenían superioridad numérica, habían anulado el cazacarros que defendía el sector. Podían suponer que la infantería estadounidense estaba a punto de ser expulsada de sus posiciones. Creyeron que la compañía que tenían enfrente estaba acabada. Lo que no previeron fue que un solo hombre, herido, decidiría convertir un vehículo destruido en el último bastión de resistencia. Esa discrepancia entre lo que se creía y lo que ocurrió es la clave del episodio. La compañía B era una unidad muy castigada, con pocos efectivos y pocas reservas. Los medios de apoyo en primera línea se habían reducido drásticamente. El procedimiento más prudente habría sido replegarse de manera general ante una fuerza tan superior. En su lugar, la retirada parcial se combinó con un punto de resistencia que resultó inesperado para los atacantes. Con el tiempo, la historia de Audie Murphy en Holtzbir ha sido contada en libros, documentales y actos conmemorativos. No se presenta como un acto aislado de una trayectoria limpia de dificultades,
sino como la culminación de años de combate acumulado. El joven oficial que ese día se subió a un cazacarros en llamas arrastraba ya cicatrices físicas y emocionales de otras campañas. Su reacción en aquel momento fue resultado de esa experiencia previa, del sentido de responsabilidad hacia los hombres a su cargo y de una voluntad difícil de medir desde fuera. Cuando los nazis creyeron que estaba acabado, eligió permanecer en la línea hasta el último margen posible. Hoy la acción de Holzwir se recuerda como un ejemplo de lo que un solo individuo puede hacer en un punto muy concreto de un frente enorme. No define por sí misma una campaña, pero sí ilumina la forma en que se vivió la contienda a nivel de compañía y pelotón. En los archivos, el nombre de Audie Murphy aparece acompañado de fechas, unidades y condecoraciones. En la memoria de quienes se interesan por los episodios menos visibles del conflicto, queda también la imagen sobria de un teniente herido, sobre metal ardiente, sujetando una ametralladora mientras la nieve se cubría de humo y restos. Esa escena, silenciosa sobre el papel, resume la clase de gesto que, aunque no cambie mapas enteros, deja una huella duradera en la historia de quienes lo presenciaron.